Muy buenos días a todos. Gracias a los medios de comunicación por estar hoy aquí para dar difusión a esta presentación. Bueno, hoy vamos a presentaros la agenda cultural para el mes de mayo. Hemos traído un mes muy cargadito y por eso hemos preferido presentar este mes y después ya más adelante presentaremos el mes de junio. Bueno, para empezar, los más jóvenes de la improvisación vuelven a Onda, empezarán el 2 de mayo y todos los viernes del mes en la Casola podréis disfrutar de la Liga de Impro Joven allí. Y bueno, ya el día siguiente, ya el 4 de mayo, el domingo 4 de mayo, disfrutaremos de Amodeo. Ahora mismo es uno de los mejores humoristas del panorama nacional. Nos pareció una propuesta muy interesante. Y bueno, el domingo 4 a las 7 podréis disfrutar todos ahí en el Mónaco. Y los precios serán los de siempre: entrada general 12 euros, locales 9 y para los jóvenes 5 euros. Más adelante saldrán todas las entradas en entrades.onda.es. Después continuamos con Eric Griso. Ha empezado su carrera en solitario, pero era muy conocido por el grupo Arnau Griso, que será el viernes 9 de mayo a las 8 en el Mónaco. Será gratis, es un showcase que colaboramos con Europa FM y más adelante ya anunciaremos el reparto de entradas. Seguramente será como siempre, ahí en el Mónaco, y serán gratis. Seguimos, cambiamos ya de fin de semana. Me atrevería a decir que la obra de teatro más potente de este año. Disfrutaremos de Carlos Sobera y Ángel Pardo en el Teatro Inmaduros el sábado 10 de mayo a las 7. El precio general serán 15 euros, empadronados 12, y el bono joven 7 euros. Las entradas también serán en entrades.onda.es. Y después, para el día siguiente, para los más pequeños, tendremos más que los más pequeños, para una propuesta de familiar. Hemos optado por Tony Bright, un mentalista, para seguir apostando por esa variedad para que todos los ondenses puedan disfrutar. El precio será un precio único de 5 euros. En Giglón podréis comprar las entradas, pero bueno, en la página de Onda.entrades pondremos el acceso para que podáis llegar a la página web para comprarlas. Este es bastante conocido, ha salido en la tele, en muchos programas, y bueno, esperemos que las familias puedan ir a pasar ahí un buen rato. También anunciar que este año, como todos, volveremos a disfrutar de Onda Flamenca. En breves anunciaremos el cartel con todos los artistas. Será viernes 16, sábado 17 y 18. El estilo será muy parecido a los del año pasado: viernes por la tarde-noche, sábado mañana y tarde y domingo mañana y tarde. Ahí este año hemos traído alguna novedad que más adelante os presentaremos. También anunciaros que la semana siguiente será la Feria del Libro, pero bueno, pronto sacaremos el cartel también. Y bueno, ahora volvemos con los más jóvenes, con la Escuela de Teatro Municipal. El 24 de mayo, el sábado 24 de mayo a las 7, podréis disfrutar de la obra de teatro El Salvaches. Y los más jóvenes empezarán su andadura en el Teatro de Onda, en el Mónaco. Y bueno, y pasamos al día siguiente, domingo 25 de mayo, donde estaremos ante la segunda semifinal del concurso de canto de la Sambo. Será en la Campaneta a las 6 de la tarde. Y bueno, seguidamente, esto es a las 6, a las 7 y media, será el curso de iniciación de teatro, Un trovador per al rey, que será a las 7 y media en el Teatro Mónaco. Comentar que todas las actuaciones de la Escuela de Teatro son gratuitas y será hasta completar aforo, ¿vale? Después, el sábado 31 de mayo, vuelve la improvisación a Onda, donde harán una muestra a los alumnos del taller de improvisación de adultos. Será en la Casola el sábado 31 a las 7. Y bueno, y para terminar, después de la muestra de improvisación, vendrá el nivel intermedio de la escuela con la obra de teatro de Subicats. Será el sábado 31 de mayo a las 8 y media de la tarde en el Teatro Mónaco. Acceso gratuito también. Y ya el domingo 1 tendremos la última, que es el curso avanzado con reclusos humanos. Y bueno,
Ahí ya terminamos con las exposiciones de la muestra de teatro, de la Escuela de Teatro, y también queríamos anunciaros que los meses de julio, agosto y hasta mediados de septiembre, finales de septiembre, el Mónaco permanecerá cerrado para poder hacer todas estas mejoras que encontramos aquí. Ya la licitación de los asientos ya ha salido, la del aire acondicionado ya está preparada, y también estamos apostando por cambiar toda la luminaria a LED y ya no es que disminuimos el consumo de energía, sino mejorar la calidad de las luces y del espectáculo. La cultura no solo traer una buena programación, sino también hacer que la experiencia de los ondenses sea lo mejor y más cómoda posible. Como todos bien sabéis, el Mónaco es un teatro ya que tiene unos cuantos años, entonces hemos decidido apostar por unos cambios que la gente nos pedía, y qué mejor forma de empezar con estos. Así que próximamente anunciaremos junio, que también nos viene un junio muy cargadito de actos, y nada, espero que disfrutéis mucho de esta programación. Muchas gracias a los medios de comunicación por venir, y si tenéis cualquier duda, queréis hacer cualquier consulta, ¿no? Perfecto, pues bueno, pues muy buenos días y muchas gracias.